Gracias por haberla aceptado. No, está bien. La semana pasada... Estamos acá, estamos en Mendoza. Bien. Normalmente estoy en Buenos Aires en los miércoles. La ¿no? semana pasada estaba más difícil, ¿puede ser? Sí, así es. No quería hablar cuando salió No, el... bueno, se daba todo un contexto complicado. Queríamos saber, a ver cómo iba a evolucionar todo. La condena a Cristina Fernández, bueno, es un tema sensible, ¿no? Es una primera vez en la historia que una presidente es condenado, un presidente, por la justicia. Claro. Porque Menem llegó a una instancia, cuando fue detenido, era prisión preventiva. Faltaba todavía la corte. Claro, faltaba la corte. Sí, claro, por el tema de contrabando a Ecuador de armas, ¿no? Y Croacia. Así que bueno, es impacto. Bueno, ya ha causado impacto, ¿no? Vemos que prácticamente Cristina Fernández ha copado las noticias políticas, mediáticas. ¿Qué piensa de la causa? ¿No? ¿Qué piensa de la causa? ¿Está floja de papeles? No, yo te diría que en materia, a ver, si vos me decís, hay causas, qué sé yo, el memorándum de entendimiento, dólar futuro, que por ahí responden a acciones políticas, que podés cometer errores, pero a lo mejor no son judiciables. Pero en el caso de obra pública, cuando a vos te están investigando por sobreprecio, por adjudicaciones, por obra no realizada, tiene que tener, es fácil de comprobar si esto ocurrió o no. Y yo me imagino infinita cantidad de peritajes y de informes técnicos, ¿no? Que van más allá de interpretaciones subjetivas. Pero más que imagino, usted era vicepresidente, más allá de que afina a Cristina fue pocos meses, por lo que todos sabemos. Pero muchos dicen, ah, claro, ustedes le pegan a Cristina y Cobos estaba ahí, ¿nunca vio nada? No, bueno, mire, los roles de vicepresidente son totalmente distintos, pero lo que ocurre ahora también con Villarruel y Milei está prácticamente circunscripta en este tema. Uno obviamente no estaba ajeno a las noticias, pero siempre yo he sido muy respetuoso de los procesos judiciales y que se investiguen. Pero más allá de las noticias, ¿no? Estando ahí, estando en el poder, no vio... Estábamos en edificios separados, ¿no? ¿Nunca vio nada que antes de que se hablara, o por lo menos de que en la justicia, nunca vio nada que le llamara la atención con Lázaro, con la gente que desfilaba, con otros contratistas? Bueno, después se empezó a hablar mucho. Obviamente cuando yo aceptamos la fórmula, esto que se llamó la concertación, esto convengamos que empezó en el 2008 la primera denuncia. Claro. Siempre habían rumores, todo, pero como en todas cosas también hay rumores. Vos no sabés si es verdad o no. De Lázaro se hablaba desde 2004, pero la denuncia es del 2008. La denuncia comenzó del 2008. Así que bueno, volviendo a lo que me preguntaba, es una causa que pasó por muchas instancias, ¿no? Y todos procesos garantizados en el derecho de apelación. Así que, bueno, y la Corte tenía dos opciones. No es que la Corte, haya rechazado la queja por decir, no, mire, esto no me corresponde. La Corte interviene cuando ve anomalías en un proceso. Lo habrá revisado, si no lo hubiera rechazado de entrada. Decir, ahora, mire. es cierto que la Corte suele tomarse muchos años para fallar. Por ejemplo, para dar un ejemplo concretísimo y bien actual, el DNU iniciático del presidente. Todavía no dice nada. Y para esto se tomó menos tiempo la Corte. Sí, bueno, habrá ¿Le llama la atención a un hombre de la política? ¿No hace una crítica ahí? A mí me sorprendió, por eso digo, también la celeridad del proceso de la Corte. Obviamente que si hubiera tomado de aceptar, hubiera sido un proceso más amplio. Bueno, pero una Corte, convengamos, no podemos tampoco... Esta Corte estuvo sometida también a juicio político por el kirchnerismo durante 1 año, 2 años. ¿Pero y eso qué tiene que ver? No sé si tiene que ver, pero también puede incidir el comportamiento afectando a lo mejor la institucionalidad de una Corte, como para decir, bueno, mira, yo lo voy a mirar de otra forma. Pero entonces, no lo voy a mirar pero es una venganza de la Corte, entonces. Yo no digo que sea venganza, pero convengamos que esta es la realidad de lo que pasaba. Eran todos jueces que estaban denunciados con pedido de juicio político, ¿no? Obviamente que uno se tiene que abstraer de eso, así como nosotros nos abstraemos cuando Milei nos dice de todo, que no le aprobamos nada o alguna cosa y después decimos, bueno, mira, vamos
vamos a ignorar esto. Pero digo, no podemos estar ajenos también a esa relación, ¿no? Ahora, en el tren de esto que marca una parte del peronismo sobre el supuesto direccionamiento de la justicia, usted que ha sido un hombre cercano a Macri, por lo menos parte de Cambiemos, ¿no entiende, como ven muchos otros en la Argentina, que la justicia solo cae sobre el kirchnerismo y las causas de Macri duermen el sueño de los justos? Bueno, sobre todo las causas importantes, porque Macri tiene causas desde cuando hasta era presidente de Boca. Digo las políticas. Tienen que avanzar todas las causas, ¿no? Como también tiene que avanzar, la presidenta sufrió un atentado, ¿no? Casi la matan. Sin embargo, tampoco eso avanza. Por lo menos con la celeridad que tendría que avanzar. Pero bueno, no por eso tenemos que justificar, decir, bueno, porque, o como dijo la presidenta, bueno, como las otras no avanza, para mí que me condene me dignifica. Bueno, me parece que no corresponde eso. Lo que corresponde es que la justicia actúe rápidamente con todo, ¿no? Claro, yo tampoco coincido en que la dignifique. Ahora, es cierto que como ciudadano me llama la atención que siempre de un lado y del otro... Bueno, y habrá que preguntarle a la Corte por qué actúa de esa forma, y la justicia. Yo la verdad que desearía que todas las causas avancen al mismo ritmo, ¿no? ¿Qué ve del kirchnerismo hoy? Estuvo al lado de ellos cuando estaban en su apogeo. Hoy ve la calle, ve la plaza, ve el vamos a volver. ¿Qué imagen le queda con vos? El kirchnerismo, convengamos que es una parte del peronismo que lo ha cooptado al peronismo, ¿no? Entonces cuando siempre se dice, no, está el peronismo no kirchnerista, el peronismo republicano, pero siempre ha bailado al compás del kirchnerismo. Y te estoy hablando de los últimos 20 años, ¿no? En el rol de gobierno o en el rol de oposición. Lo que sí, hoy por hoy, es la única fuerza de oposición contundente, que lo ve la ciudadanía. Voy a preguntar en las encuestas quién es la opositora número 1 y te van a decir Cristina Fernández. No te van a decir Schiaretti. La única fuerza de oposición contundente es el kirchnerismo. Sí, el kirchnerismo con alguna parte del justicialismo, ¿no? Llámale Quintela, algunos otros. Ahora, pero el kirchnerismo sigue dominando al peronismo. Ahora, eso es un gran error de ustedes en Juntos por el Cambio, ¿no? Haber desaparecido. Bueno. Y que cuando haces las cosas a media y quedás en el medio. ¿Quién? ¿Macri? No, Macri, bueno, Macri le pasó el radicalismo. ¿Pero quién hizo las cosas a media? ¿Macri en su gobierno? No. A ver, te estoy hablando en el rol. No sé si me está hablando como gobierno o como oposición. No, a ver, si la única figura opositora es el kirchnerismo, yo pregunto, entonces es un error de Juntos por el Cambio, que podría haber sido oposición a Milei pero a ver, se evaporó. Juntos por el Cambio lo apoyó, en la fórmula presidencial forma parte del gobierno. O sea, Juntos por el Cambio no es una oposición constructiva, le ha dado de todo, ¿no? Lo único que por ahí nos diferenciamos en algunas cosas, cuando se trata del tema de jubilados, universidad, algunas cosas, somos contados con la mano, ¿no? ¿Han sufrido algún tipo de señalamiento? Porque primero ya... A ver, todos sabemos que Juntos por el Cambio es parte del gobierno. Al principio era tremendo, ¿eh? Salíamos escrachados todos, lo que habíamos votado, algún inciso, parecía el kirchnerismo, ¿eh? Votaron algún inciso distinto de la ley de base y salíamos todos escrachados. Los demás eran héroes, ¿eh? Acordate, los asados, ¿no? Comían asado. No olvidemos esas cosas, ¿no? Parecían el kirchnerismo, dijo. Pero claro, mira, los extremos siempre se juntan, los fundamentalismos. Vos recién hablabas en tu editorial, que estuvo bastante dura, pero realista, decía, bueno, al que piensa distinto se lo echa o se lo condena o se lo aísla. Y fíjate los casos que hemos tenido. Marra, ¿qué le pasó en el... Bolo. Bueno, Mondino, Giordano, bueno, la chica Lourdes Arrieta. Bueno, pero ese caso fue distinto. No importa, Pagano, que está ahí. Bueno, hay un montón, pero si no actuás de la forma que dice el Triángulo de Hierro, te fuiste, ¿eh? ¿En qué se parecen el mileísmo y el kirchnerismo? Son uno de extrema izquierda, a lo mejor, y otro de extrema derecha. Uno estado ineficiente y un estado ausente. El péndulo va de un lado a otro. Y esta es la verdad. Cuando empezó la vicepresidencia, o situémonos cuando se rompe todo, julio del 2008. Ellos entendían que se iban a quedar para siempre. De hecho, después de eso se quedaron 6 años más, o 7 años más.
¿Usted vio que se iban a estrolar? ¿Con el conflicto del campo? No. El kirchnerismo en general. Saquemos el conflicto del campo. Ellos decían, acá gobernamos alternancia. Sí. ¿No dijo, esto no termina bien? No, bueno, el conflicto por el campo, creo que el voto mío pacificó el país y de ahí tuvo margen Cristina para recomponer la relación. De hecho, el segundo mandato sacó acá en Mendoza el 54%, ¿no? Entonces, también es una sociedad que hay que ver, hay votos cautivos de un lado y del otro, pero de repente decide de una forma y de otra. Y hoy por hoy, todo este movimiento que hay detrás de Cristina, en su casa, presa, bueno, es la figura que la gente, el que está disconforme con lo que está ocurriendo, a pesar de que no lo vea, no le guste tanto, empieza a verla como la única alternativa posible, cosa que ahora no podrá hacer porque no puede ser más de por vida, pero sí el justicialismo. O sea, ¿esto hace que crezcan los votos del kirchnerismo? Sí, no sé qué puede pasar, todo dependerá. Si siguen actuando de la forma que actuaron, como dijiste, en esta semana, no ayuda, la sociedad no quiere lío. Pero el peronismo, si logra de alguna manera renovarse, que Cristina también ceda un poco, corte el cordón umbilical que tiene con el Partido Justicialista, y bueno, dependerá mucho de eso, porque hay una pasión, hay un enamoramiento que ha impedido que crezcan otras figuras, es como los pinos, ¿viste? El pino da sombra y no deja crecer nada abajo de su sombra. Cambio de tema un segundo. ¿Por qué está tan alejado de Alfredo Cornejo? No, yo no estoy alejado. Nos juntamos, a ver, cuando uno es gobernador, el que tiene que convocar es él, cuando necesita algún consejo, alguna sugerencia. Lo que yo veo es que Cornejo está muy alineado, con muchas ganas de hacer un acuerdo con el gobierno nacional, y yo muchas cosas no comparto. Entonces, bueno, no voy a hacer obstáculo, como se lo he dicho a él personalmente, pero sería bueno que si surge un acuerdo, que no sea nada más una conveniencia electoral, que sea un acuerdo, y si para lograr acuerdo tenés que ceder en las partes, y no lo veo al gobierno nacional, al presidente Milei, cediendo, ¿no? Por eso demora tanto el acuerdo, como digamos que en Vendimia se iba a anunciar esto, y no pasó nada, ¿no? Llevamos 3 meses después de Vendimia. Está bien, pero su alejamiento de Cornejo no es de ahora que está Milei, es mucho antes. Bueno, pero a ver, uno lo apoyó en su forma, después lo deja gobernar. Si él necesita algún consejo, una ayuda, yo voy a estar siempre. Yo no hago locuras tampoco, ¿no? Pero voto en el Congreso de acuerdo a mis convicciones. Y me parece que ya tengo suficientes años y experiencia como para discernir si el voto mío está de acuerdo a lo que necesita el país o el tratamiento de un tema en particular. ¿Y sus compañeros radicales, Nieri y Verasay, votan en favor de Milei en concordancia de este acuerdo? En algunas veces sí, y otras veces votamos juntos, ¿no? Pero eso ya lo sé. Lo que digo es, ¿votan por convencimiento así o votan en pos de un acuerdo político? Pregúnteselo a ellos. Yo no sé, yo calculo que ellos estarán convencidos también cuando votan. Muy difícil no estar convencido y emitir el voto, una gran responsabilidad, ¿no? Gracias, Julio, por haber venido. Un placer. No, un gusto. Julio Cobos charló un ratito con nosotros, no solamente sobre Cristina, sino también sobre su rol en el Congreso de la Nación. Se vienen definiciones clave también en la Cámara de Diputados.